que no somos ninguna autoridad en la materia o que lo que nosotros estemos diciendo ahorita es un amén, sino que es relacionado totalmente con nuestra experiencia lo que vamos a conversar. Bueno, La pedagogía Waldorf, a diferencia de otras pedagogías, aquí hay muchos tabúes. Hay muchos tabús, pues, por diferentes cosas, diferentes visiones, muchas veces por falta de información. Entonces, justamente hoy traemos aquí a la mesa algunos temas, pocos temas porque no tenemos tanto tiempo, pero queremos escucharlas y escucharlos antes de comenzar para anotar algunos otros temas que haya y alcanzar a abordar los más que se puedan. Entonces les presentaremos ahorita los temas que tenemos, que creo que son de los más comunes, de las dudas más generales que tenemos las adultas y los adultos cuando nos acercamos a la pedagogía, pero si surgen más, ahorita las anotamos. Entonces, a ver. Tenemos que en Waldorf la gente piensa que solo vienen a jugar los niños y las niñas, ¿sí? Que es una escuela libre en la que van a hacer nada más que ser felices retosando en el jardín. Ese es algo muy común, yo he escuchado muchas veces eso, la gente, sobre todo, bueno, en mi caso, mi abuela o gente como más alejada, ¿no? Del ámbito educativo, sí es como, pero ¿qué hacen? O sea, todo el día van a jugar y así. Esa es una. Después hacen lo que quieren, ¿no? Que viene siendo un poco lo mismo. Como que van a la escuela a quién sabe a qué. Esos son dos de los temas que traemos y voy a poner el otro pizarrón, Gaby. Que la lectura y las matemáticas comienzan hasta los 7 años y que el aprendizaje es lento. Esos son los temas que nosotros traemos principales, pero queremos escuchar qué otras cosas ustedes han oído, qué dudas tienen y para irlas anotando, entonces empezar y arrancar con las más que se puedan. No sé si alguien quiere que agreguemos algo o podemos empezar con esos, como ustedes decidan qué han escuchado, qué les parece raro, qué dudas tienen sobre la pedagogía. Pueden poner también, creo que ajá, exacto, en el chat las preguntitas en caso de que haya algunos papás que estén durmiendo pequeñines y así, ya están poniendo ahí en el chat algunos. Yo tengo duda. todo el día cantan. Ajá, En las sí. otras es necesario, o sea, de que sean pedagogas o psicólogas, o sea, sí es como, La como formación de las... ah, Ok. o puede, no es como necesario. Ok. Ahorita lo anotamos sobre la formación de las maestras. Yo quiero. Porque sea la mejor opción. Sí, Dani. Yo siento que nosotros vamos al Manini, pero antes de entrar, pues me puse a investigar en internet y así. Creo que es muy fácil encontrar información sobre que si es una secta y sobre que sí. Creo que tiene mucho que ver con la parte de celebraciones, que Sí. ya estando ahí, pues me ha cambiado toda la visión y podré después dar mis comentarios, pero bueno, algo Sí. por ahí. Bueno, es una secta. Sí, yo alguna vez leí en un blog alguien que se dedicó horas a poner no entren a Baldos porque son hermanos de la cienciología. Oh my God. Sí, ok. ¿Algo más que quieran que agreguemos? Que con eso creo que ya tenemos materia para un montón. Entonces, vamos a ir arrancando. Va que va. Entonces yo creo que empezamos con las que traíamos y... Ok. Y de hecho, si alguien más quiere agregar algo más, pues lo podemos poner, como dice Fer, en el chat y lo vamos rebotando aquí juntos, ¿no? Entonces podemos empezar con... Solo juegan y hacen lo que quieren, que creo que se junta bastante con... Se la pasan cantando. Pues sí. Entonces,
Este es uno de los temas que a mí más me gustan porque cuando conocí la pedagogía yo tenía las mismas inquietudes, ¿no? O sea, también me pasaba esto y empecé a observar, a caminar y entender qué era lo que realmente pasaba. ¿Qué es lo que realmente pasa cuando el niño está en el juego? Para empezar, el trabajo del niño pequeño es el juego. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí puede hacer todo lo que necesita. Se sumerge el niño pequeño, estoy hablando desde los 0 a los 7 años, que ese juego va evolucionando, pero se meten de tal forma en el juego que es un trabajo serio lo que están haciendo. Lo que sea que estén haciendo, desde a escarbar con la tierra, construir un puente, que he visto que hacen esas construcciones que no se caen y pueden pasar encima. Al cabo termina cayéndose, pero les dura bastante, ¿no? Y cómo conseguir que el agua pase debajo. Les encanta hacer eso, ¿no? La canaleta y que el agua corra. Ahora veíamos en este año vimos con los niños que incluso empezaron a sembrar como un bosquecito pequeño. Entonces tú dejas que eso vuele su imaginación, que es lo que dejamos que suceda. Y es impresionante cuando uno se sienta a observar este juego lo que realmente está ocurriendo. Está ocurriendo la matemática, la física, bueno, la química todavía no, a lo mejor con los más chiquitos, pero bueno, el cálculo, por supuesto, el ponerse de acuerdo, porque lo están haciendo entre varios, entonces están trabajando la parte social y lo están haciendo de una forma lúdica, no lo están haciendo de una manera formal, pero el permitir que el niño tenga este espacio va a ahora sí que siempre digo esta parte de que lo estamos haciendo, estamos proyectando, estamos viendo hacia el futuro. Ese es muy probablemente un futuro ingeniero civil, ¿no? O puede ser un ambientalista, pueden ser mil cosas, ¿no? Que se están desarrollando ahí en el niño. El niño va a plasmar lo que trae. Entonces, ya hoy en día está súper comprobado todos los problemas que está habiendo. Neurológicamente se está hablando de los problemas que está habiendo por no dejar que los niños jueguen y desarrollen esta parte del pensamiento, ¿no? Que ahorita nos parece así como, ay, solo juegan, pero allá adelante va a permitir el desarrollo correcto del pensamiento abstracto. Y no es que solo jueguen, o sea, partimos del juego para encaminar, porque sí enseñamos, pero más bien acomodamos todo el alrededor para que estos juegos vayan encaminados a la libertad, ¿no? Que muchas veces las personas entran porque la Waldorf es una escuela para la libertad. Entonces dicen, bueno, pues van a hacer lo que quieran, ¿no? Porque hay que pensar, ¿no? ¿Qué es la libertad en realidad? Y creemos o tenemos la firme convicción de que ser libre es poder tomar las decisiones correctas para tu bienestar. Y para eso sí se necesitan ciertos pasos, se necesita disciplina, se necesitan acuerdos, y eso es lo que se trabaja por medio del juego en la escuela. Entonces sí juegan gran parte del tiempo, sobre todo en preescolar, que en primaria ya hay clases más definidas, ¿no? Bloques de clases en los que sí jugamos, pero también tenemos tiempo de estar con la atención focalizada en libreta o en ciertas actividades, pero todo es a través del juego, todo es, procuramos que sea divertido, porque ir a la escuela tiene que ser divertido, Ay, sí, por la tienen favor. que pasar bien, la tenemos que pasar bien. Eh, pero una cosa, porque a mí me ha tocado ver, ¿no? Niños o grupos que caen en estar retosando todo el tiempo, que eso ya va al otro extremo. Sí, hay periodos en los que los niños de repente quieren estar gran parte del día, sobre todo en preescolar, que el ritmo es un poco más flexible, ¿no? Que quieren estar sentados, observando o acostados. Pero si ya pasaron 3 semanas, un mes, entonces las maestras intervenimos para invitarlo a hacer otras cosas. Porque si una cosa es como, me olvido porque sé que él ahí se la pasa bien, entonces yo no tengo que preocuparme demasiado, pero no se trata de eso, se trata de justamente usar estas energías o estas fuerzas del juego, encaminarlas a ayudarles a que en un futuro ellos ya sepan hacer ciertas cositas que no se dieron cuenta que estaban desarrollando mientras jugaban.
Em, Y una de las cosas que sí da tener el juego en el aprendizaje es que los niños, al menos esa es mi experiencia, ¿no? Con mis exalumnos, es que los niños aman aprender. Les gusta aprender, porque aprender es divertido, aprender no es un sufrimiento, aprender no es pasar exámenes, aprender no es aprenderse de memoria las cosas, o sea, es el gusto por aprender. Entonces son investigadores, son como sí. investigadores natos, ¿no? Así de todo lo quieren saber, todo lo quieren averiguar, todo lo quieren explorar. Entonces, a mí me parece algo maravilloso que puedan tener esta oportunidad y que la experiencia del Totalmente. aprendizaje no sea algo traumático. Totalmente. Por ejemplo, ahorita con mis niñas de tercer grado que acabamos de terminar, ellas estábamos repasando, en tercer grado es un grado de muchas habilidades matemáticas por reforzar. Entonces estuvimos preparando tarjetas y haciendo cosas y al final de que terminaron de preparar sus tarjetas de suma, de restas y de multiplicaciones, yo les mandaba a casa, ¿no? Por favor, mamás, que esta semana practiquen sus sumas, que practiquen las restas, que practiquen la multiplicación. Y entonces, al final de la semana, esa era la tarea de lunes, que practicaran. Y al final de la semana había un juego. La semana que tuvieron que practicar sumas, un juego de sumas. Al final de la semana que tuvieron que practicar restas, el juego de las restas. Entonces ya solitas me pedían, maestra, ¿qué día es el juego? ¿Qué día es el juego? ¿No? Bueno, tienen que practicar, entonces ya que la traen practicada, podemos hacer el juego. Entonces es como quiero repasar porque quiero jugar. Entonces va de la mano, no tienes que condicionar, no tienes que amenazar, no tienes sí, exacto, como que imponer nada porque solito se va dando y uno lo disfruta muchísimo y ellos también. Y por supuesto, uno no debe dejar la parte de esta parte de la práctica, o sea, no por jugar vamos a dejar de hacer la parte seria, digamos, de que sí se fortalezcan las habilidades y las tengan, porque tú sabes hacia dónde tienen que llegar los niños y que las tienen que tener. Entonces, no están peleadas, el juego no está peleado con el aprendizaje. Al contrario. Ujú. No sé si hay alguna duda acá. Y sí cantamos mucho, pero también hay un porqué, no solo el canto. Dibujamos, cantamos, aprendemos también el arte de la palabra, la forma de expresarnos, la correcta forma del lenguaje, escrito, hablado. O sea, realmente no es solo canto, es todo el arte. Y eso, bueno, tiene una explicación más profunda y puntual que no tenemos tiempo ahora, o bueno, más bien no es la plática en este momento, pero no solo cantamos, también dibujamos. Pero bueno, ya que tocamos lo del canto, de que solo cantamos, ese sí es un tabú que yo he escuchado, ¿no? Y hasta ha habido gente que cercana a mí que luego llega cantando, ¿no? Hola, Aide, ¿cómo estás? Porque soy maestra Baldor. No, no es verdad, no pasa eso, o sea, no cantamos todo el tiempo, no hablamos cantando. Sí hay momentos en los que el canto o hablar con esta tonadita melodiosa ayuda a transicionar de una actividad a otra, porque, pues, sobre todo para los más pequeñitos, si están jugando y ya es hora de irse a lavar las manos para ir al lunch, es para ellos difícil decirles, listo, se acaba el juego, ya. Entonces, vamos cantando, ellos ya saben que ya está cantando la maestra, estamos cantando todos, es hora de guardar. Entonces, así como con esta cancioncita, con esta melodía, entonces todos vamos ¿Está bien? fluyendo a la siguiente actividad. Se usa mucho el canto como herramienta para transicionar de una actividad a otra, pero no es que todo el tiempo hablemos cantando, no, ese es un tabú, no es verdad. Y sobre todo, como dices, esa parte se usa más en la primera infancia, o sea, de los 0 a los 7, pero realmente cuando entramos a la segunda etapa, o sea, ya en el segundo septenio de 7 a 14, Primaria. ya para nada, o sea, podemos, como dice Aide, yo puedo tomar la flauta o hacer un canto para una transición, pero no me dirijo a los niños cantando como se hace en el jardín de infancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no, no un es tabú. así. Bueno, vamos al siguiente punto. En Waldorf, la lectura y la matemática empiezan a los 7 años y el aprendizaje es lento. Bueno, aquí me gustaría comenzar con algo que me gusta, a lo que me gusta hacer mucha referencia, porque yo también tuve que entenderlo como mamá y como maestra, y es la forma en que nos acercamos al lenguaje, específicamente a la lectura en la pedagogía.
en la primera parte, o sea, en el primer septenio, de los 0 a los 7 años, ¿no? Y esto ocurre, no ocurre efectivamente de la manera tradicional. Nunca vamos, o sea, no usamos en la pedagogía poner a nuestros niños antes de ir a la primaria a que empiecen a decodificar signos, que eso es lo que se hace en la escuela tradicional. No les ponemos a decir M con A, ma, P con E, P. Eso no lo hacemos. Pero ¿qué sí hacemos? Lo que nosotros hacemos es una narración diaria, que en el jardín de infancia tienes la misma narración por 3 o 4 semanas, ¿no? Depende cómo te den los tiempos ahí de acomodo para el proceso del año. Pero unas 3 o 4 semanas tienes la misma narración. La maestra cuenta el mismo cuento todos los días. Esto tiene mil, cosas positivas hacerlo de esta manera. Pero bueno, la cosa es que la maestra lo cuenta y el niño va viendo en su fantasía, va viendo las imágenes, el rey, la rana, la princesa, el ogro, el hada, lo que sea, el pastor, lo va viendo en su imagen, no aquí en su fantasía, en su pensamiento, en la fantasía de su pensamiento lo está viendo y lo está acomodando. Y de esa manera, bueno, yo no sé cómo ocurren ustedes, pero yo cuando leo un libro voy viendo las imágenes. Eso es lo que hace el niño, eso es leer. Entonces, el niño está leyendo, pero no de manera, o sea, otra vez, insisto, decodificando signos, y no de manera formal como normalmente lo conocemos, pero está leyendo. Son capaces los niños de la pedagogía de repetirte historias palabra por palabra, no se les olvida nada, es más fácil que a los maestras se nos olvide que a los niños, ¿no? Eso en jardín de infancia y luego en primaria también, ¿no? Su memoria es espectacular por cómo se va trabajando esta parte de que estamos constantemente recordando. Entonces, el niño va leyendo, pero insisto, no de la forma tradicional. Ocurre muchas veces, nos pasa muchísimo como papás, como maestros, que los niños empiezan con la inquietud de, ¿aquí qué dice? Y tú le puedes leer y decir, aquí dice tal cosa, ¿no? O cómo se escribe mi nombre. Y entonces le escribe su nombre. Solamente les pedimos tal vez que lo hagamos en minúsculas, porque así vamos a empezar el acercamiento a la escritura. Y entonces los niños escriben su nombre y un papá nos contaba una vez que cuando aprendió a escribir su hijo su nombre, llegó y toda la casa decía Emiliano por todos lados, porque él había aprendido a escribir su nombre, ¿no? Entonces estaba fascinado escribiendo su nombre por todas partes. Y eso pasa muchísimo. Entonces la pasan escribiendo su nombre y su nombre y su nombre y su nombre, ¿no? Y eso no lo frenamos, nosotros no lo detenemos, dejamos que sigue. Sí tenemos niños de la propia pedagogía que llegan ya sabiendo las letras, a escribir, leer lo básico. Sí tenemos niños que llegan así, no pasa nada, pero nació de un genuino interés del niño. Y si alguno no llega así, no pasa nada, porque podemos recibirlos a todos por la forma en que los vamos a acompañar para empezar el proceso de la escrito-lectura, porque en la pedagogía empezamos escribiendo y la lectura, el leer es algo que va a surgir en cada uno. Rudolf Steiner dice que eso es algo que nadie puede hacer por nadie, eso es algo que está en cada uno. Los maestros solamente acercamos las herramientas para que en el niño surja el momento de la lectura. En todo surge en un momento diferente y es precioso ver cómo empiezan a cachar aquí dice tal cosa porque están escuchando las palabras, ¿no? Van asociando los sonidos y de pronto están leyendo. Entonces, no es que no se lea, no se lee de una manera formal. Y también hay estudios que comprueban que los países donde la lectura comienza a partir de los 7 años o alrededor de los 7 años, tienen gente más, o sea, tienen más, sí, un pueblo más lector que quienes empezamos el proceso antes, como el caso de nuestro país, porque claro, empiezas el proceso en un momento que no todos están listos, o de hecho el ser humano no está listo para eso, y a lo mejor algunos sí, pero la mayoría no. Entonces empiezas ese proceso, es cansado para el niño, es tedioso, se vuelve una obligación, y entonces no quieres leer. Y efectivamente, en México no somos un país lector, a pesar de que empezamos a leer a los 4 años. Entonces, si quieren una mejor prueba, pues es esa, ¿no? Entonces, cuando el niño ya quiere saber lo que dicen los libros, lo que dice acá, cuando llegas y se lo presentas, así lo toma, se lo bebe y quiere seguirlo teniendo. Sí, pues sí, justo como dice Gaby, lo que hacemos más bien es llegar al proceso abstracto hasta el segundo septenio, ¿no? Antes de eso,
O sea, no es que digamos, ay, no, no cuentes cuántas peras hay aquí. No, nada de eso. Pero para los niños antes de los 7 años, no les es de mucha utilidad saber que esto es un 2, porque esto es algo abstracto. Ellos no pueden ver un 2 en un árbol así, pero sí pueden ver 2 manzanas, o pueden ver 2 pajaritos, o 2, 3 mariposas. Entonces, para ellos eso es un 3, las 3 mariposas que van volando. No esto es un símbolo que todavía no están listos para procesar. Sí pueden aprenderlo de que esto 3 significa eso, pero no, aquí sabemos que no hay necesidad de hacer eso todavía, porque poder decir 3 mariposas es más importante que poder escribir y hacer la suma, ¿sí? Entonces, a lo que llegamos a los 7 años es a estos procesos abstractos eh, ya más enfocados a la cabeza, ¿no? Pero sí, antes, como dijo Gaby, hay acercamiento a la lectura con las narraciones, hay acercamiento a las matemáticas, en las caminatas que van contando, que van viendo, que van preguntando, que van cuántas hojas tiene esta flor, que está más grande que está más chiquita, cuántos pétalos. Sí, entonces sí hay un acercamiento, pero distinto. De hecho, cuando empezamos con los números en primaria, empezamos con los números romanos, porque son mucho más visuales, ¿no? Entonces, el 1 es un palito, el 2 son 2 palitos, el 3 son 3 palitos, y de hecho, originalmente, el 4 romano eran 4 palitos. Ya eso de llegar al 5 menos 1, eso vino después. Entonces, 4 palitos, 5 palitos, 6 palitos, ¿no? Y así te vas. Bueno, si haces esto, pues tienes el 5, ¿no? Y ya le aumentas 1 y pues ya tienes el 6. Entonces empezamos con los números Con romanos. romanos y mayas. Romanos y mayas. Y luego ya viene la parte de, para presentar los números, es que hay uno en el mundo. Pues hay un sol. Ah, bueno, pues hay un sol, ¿no? Algo que sea muy identificable, que hay 2 en el mundo. Ah, pues 2 ojos, 2 orejas, un papá y una mamá, ¿no? O sea, como los niños solitos te van diciendo, tú no les dices nada, ellos te lo dicen. Entonces, ya puedes asociar, vemos la parte cualitativa de los números. Entonces, ya puedes asociar 2 con el símbolo. Exacto. Antes no. Exactamente. Eso, pero entonces no es que lo tengamos hasta los 7 años. Bueno, hay un porqué de manera formal, pero si se da antes, está antes de una manera muy natural. Las que anotan. Sí. En ese tenemos las que atrás. Y bueno, el aprendizaje es lento. Esta es una de las cosas que pues puede parecer que sea lento, pero Rudolf Steiner decía, enseñando de la manera en que lo hacemos, avanzamos más rápido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros introducimos las 4 operaciones en el primer grado. No es que en el primer grado solo aprendemos la suma, no. Aprenden las 4 operaciones porque lo más importante en este grado es aprender para qué, o sea, cuál es el trabajo de cada operación, ¿no? Entonces aprendemos el trabajo de cada operación y luego, pues así vamos avanzando con todo. Pero de esta manera, todo el tiempo estamos trabajando las 4 operaciones. Aunque a veces nos metamos profundo más en alguna otra, siempre estamos trabajando las 4 operaciones. Entonces, claro, si a lo mejor nos comparas con alguien de escuela tradicional que solo está viendo sumas y domina las sumas, pues va a parecer que nuestros niños están aprendiendo lento. Es solamente que llevan un proceso diferente. Eso es todo, ¿no? Y al final van a tener lo mismo que los demás y van a poder estudiar arquitectura, ingeniería y todo lo que quieran y astronautas si quieren, ¿no? Porque tienen lo mismo, solamente lo aprendieron en un momento en que sí ya era como adecuado que lo recibieran y de una manera muy lúdica. Sí. Bueno, todo el día cantan, ya lo contamos. La formación. La formación. Bueno, la formación para maestra Waldorf es una formación muy completa y es una formación muy específica y especial porque es una visión que se centra en la antroposofía, que esa no te la van a enseñar bueno, al menos yo no la vi cuando estudié la licenciatura. Entonces, no es un requisito para las escuelas formadoras de maestras que que tengas una licenciatura o algo previo en educación. Sin embargo, a mí sí me parece, a mí en lo personal, me parece que sí te da una visión más amplia, sí te da un plus ser pedagoga o ser normalista o haber tenido este acercamiento desde esta visión tradicional
es porque tienes un panorama más amplio. Pero, pues sí, efectivamente, en las escuelas como el CDA, que es donde yo me estoy formando, no sé cómo sea en Lakesh, pues no te piden que tengas una formación previa en educación. Ujú. No, en general, eso es algo bastante de México, el tema de que los maestros no necesariamente estás formado antes como pedagogo o como que la licenciatura en educación primaria que yo tengo, la hice ya que había empezado a dar clases. Pero es muy de nuestro país. En Argentina sí se usa que eres primero maestro de clase, o sea, formal, también Ya. en Alemania y también, no sé qué tanto en Estados Unidos, pero en Alemania también primero eres maestro de así tradicional y luego te formas como en pedagogía Waldorf, porque claro que esto te da muchas herramientas. O sea, yo cuando lo estudié ya la licenciatura en educación primaria, pues entendí, se me abrió el panorama que sí. enormemente, O ¿no? sea, es que sí es como una especialidad ser maestra Waldorf, es como estudiar la especialidad, o sea, de educación, te especializas en esto. Entonces, pues en lo personal, les comento, a mí sí me parece que es importante, pero pues en México Sí, no es un requisito. estuvimos hace poco nosotras en 3 días con una maestra espectacular que se llama Micaela Glockler y hubo esta pregunta, ¿qué hacemos? Porque queremos abrir más escuelas Waldorf, pero no hay maestros, ¿qué tiene que pasar? Y ella dijo, tienen que formar maestros, ¿no? Y yo digo en todos los sentidos, o sea, no solo en la especialidad que sería Waldorf, como dice Aide, sino también como maestro, porque yo pensaría que la ventaja en mi caso es que yo digo, yo nací maestra, pues ya lo traía como muy desarrollado, ¿no? Pero sí es cierto que quien no lo tiene así como una vocación, necesitas la herramienta, o más bien la herramienta te ayuda mucho para darte sensibilidad sobre algunos temas para llevar al aula o cómo es el acercamiento con el niño, ¿no? Que incluso también te amplía mucho el panorama sobre las cosas que se pueden y no se pueden hacer en el aula. Por ejemplo, la pedagogía Waldorf es una pedagogía de mucho contacto físico en el buen sentido de la palabra, juegos de palmas, incluso podrían ser algunos masajes para posturas correctas, ¿no? Masajes posturales, y mucho de esto no se puede hacer o se limita bastante, pues por las cosas que han pasado en el mundo relacionado con los niños, y esto se frena. Y esto es una de las cosas que uno aprende cuando se forma formalmente como un maestro, no en pedagogía Waldorf, sino como en la pedagogía tradicional, y son de las cosas más delicadas, ¿no? Que uno tiene que aprender. Entonces, se aprenden mucho de ese tipo de cosas, el manejo en el aula, el cómo estar siempre como pendiente de todos, ¿no? Un maestro no, o sea, yo tengo una mesita a un lado, ¿no? Para poner cosas, el gis y a ti, pero yo nunca me siento atrás de la mesa, ni puedo, ¿no? O sea, estoy de pie, estoy cerca de los chicos, me muevo en el salón, estoy como siempre cerca, sean poquitos o sean muchos, yo estoy en movimiento. Difícilmente estoy sentada a menos que sea el tiempo de la narración. Pues ahí sí, eso sí se hace estando sentados, pero el resto del tiempo realmente estás como muy pendiente. Entonces, ese tipo de cosas y herramientas te las da la formación formal de la pedagogía. Y a mí me ocurrió, también viene mucho del maestro, a mí me ocurrió en ciertos grados, como los maestros Waldorf podemos llevar un grupo de primero de primaria a octavo, el segundo de secundaria. Cuando empecé a llegar a sexto, me daba cuenta que había cosas que me fallaban y entonces me metía la especialidad en matemáticas. Entonces ya a partir de ahí puedo dar las matemáticas hasta secundaria y he ayudado hasta prepa. Y entonces ya también viene más de uno, no solamente como dice ahí de pedagogo o a lo mejor la licenciatura en educación primaria y Waldorf, sino también todo lo demás que te ayude. Y creo que en la pedagogía hay muchas maestras terminan formándose también como terapeutas, ¿no? Está la pedagogía curativa, pedagogía de emergencia, o sea, siempre estamos como en esa búsqueda de seguir mejorando también como personas. Sí, esa es una de las características y ventajas que tiene la pedagogía Waldorf y las maestras Waldorf, que estamos en constante capacitación todo el tiempo. Yo creo que en ninguna de las escuelas ni pedagogías que conozco hay tanta formación constante como en la Waldorf. Uh-huh. Hay una pregunta antes de pasar a lo de la secta. Dice, ¿todos los maestros de Manini se forman en esta pedagogía? Tengo entendido que deben hacerlo en Cuernavaca, ¿es así? Todos los maestros de Manini nos formamos en esta pedagogía. Habemos quienes ya estamos formadas completamente
y hay quienes están en proceso, Aide está por terminar, pero el resto de nuestras maestras están en proceso de formación. Es súper necesario para entender por qué está haciendo lo que uno está haciendo en el salón de clases. O sea, perdón, Doctor, o sea, para Manini sí es un requisito que las maestras estén formadas. sí. O en formación o en proceso, sí. Y esto de que hacerlo en Cuernavaca, hay distintos lugares. Aide sí lo está haciendo en Cuernavaca están Gita y el CDA, pero yo no me formé en Cuernavaca. Yo me formé, en ese momento se abrió, bueno, estaba en la formación de Cuernavaca y también la Waldorf de la Ciudad de México tenía formación, no sé si la siga teniendo. Yo estuve en una escuela que se llama Inlakesh y ahí se abrió una formación, duró 3 años. Les comparto a las maestras siempre que era un fin de semana al mes que teníamos que tomarnos para esto y luego una semana intensiva en los veranos durante estos 3 años y entonces me formé con Inlakesh. Ya no existe esa formación en Inlakesh ahorita. Ellos ahorita se dedican a formar maestros de especialidades, lo cual es una maravilla porque adolecemos mucho de maestros de especialidades. ¿Cuáles son? Pues el arte manual, que es el tejido que luego llega hasta la confección de ropa, o sea, eso va evolucionando, el arte, el movimiento, la euritmia, o sea, son muchas especialidades las que se dan. Entonces, actualmente Inlakesh es el único lugar donde se forman maestros en especialidades en México. En breve, 3 diferencias entre estas. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño o niña debe incorporarse a un sistema más tradicional, en el sistema SEP? Bueno, hablando de los procesos administrativos, si pasan de una escuela Waldorf a una escuela pública, no hay ningún problema. Porque ahí con la edad te dicen, no, tiene 9 años, tendría que ir en tercero o cuarto y listo, no, o sea, no te pueden negar la educación. Cuando pasa en una escuela SEP privada, ahí de repente sí puede haber situaciones porque las escuelas privadas generalmente hacen exámenes de admisión para ver que si el inglés es importante para esta escuela, bueno, y si no pasa, entonces ellos sí pueden, o sea, sí pueden negar el acceso dependiendo de cómo hayan salido los exámenes, pero te digo, en las escuelas públicas no hay ningún problema. ¿Qué pasa con los niños y niñas? Pues sí viven un proceso de adaptación a las nuevas reglas de la escuela, a las nuevas dinámicas, que hasta donde yo sé no ha sido nada terrible para nadie. Es más, les cuesta un poco más cuando vienen de una escuela SEP a una Waldorf. O sea, es más difícil siempre salirse de la caja que entrar a la caja. No sé si a eso te refieres un poquito. ¿Qué más? Sí, o sea, porque, por ejemplo, si la escuela Waldorf tiene SEP, hay algunas escuelas Waldorf que tienen SEP, pues no hay ningún problema en esa parte. Si te refieres a la forma del aprendizaje, yo siempre digo que eso depende de cada niño. Y algunas familias me han dicho, hace poquito hablaba con una persona, me decía, oye, es que tal está preocupada porque su hija fue a tal escuela y no pasó. Y yo lo que le digo es, mira, en mi experiencia, los niños que van de Waldorf a otra escuela y no pasan, hubiera pasado lo mismo si hubieran estado en escuela tradicional y si hubieran cambiado de una escuela a otra, porque eso más bien es de cada persona, no tiene que ver con la pedagogía. Esa ha sido mi experiencia, ¿no? O sea, al menos yo, hasta mis niños en los que yo decía, no, por favor, no te lo lleves porque no va a poder en ningún lado, han podido. Entonces, creo que más bien eso es como de cada persona. Entonces, bueno, no sé si eso contesta, Fer, la pregunta. Que también cuando alguien nos avisa, ¿no? Que, oye, voy a llevarme a mi niño a otra escuela, entonces las maestras titulares les decimos, no, bueno, te hace falta o vamos a trabajar por fuera de la escuela en estos temas, porque sí vamos de repente desfasados en algunos aprendizajes que la SEP ya tiene vistos y nosotros los vamos a ver el siguiente año o en 2 años. Y sobre todo en los conceptos. Comentábamos a un papá en la reunión pasada que tuvimos de mitos y realidades, que si un pequeñito de escuela Waldorf se va en primero o segundo a una escuela tradicional y entonces le hacen un examen de enlace o de esos exámenes de medir conocimientos, no lo va a pasar. No lo va a pasar porque nosotros no manejamos los conceptos como los maneja la SEP. Así es. Entonces, sí saben hacerlo, sí saben los procesos, pero no saben los conceptos. Y es ahí donde de repente choca
las formas de educación. Entonces, cuando nos dicen, oye, pues me lo tengo que llevar por X o Y, entonces nosotras Sí. pues, nos damos a la tarea de decirles, bueno, vamos trabajando esto, que lo vas a ver allá y nosotros apenas lo íbamos a ver. Exacto, eso es lo que se hace, es lo más responsable para que el niño no tenga como ninguna dificultad. Entonces, voy más con la, no, pero esta, en breve, Ajá. bueno, ok, en breve, 3 diferencias entre estas nuevas en nuestro país pedagogías alternativas con los Waldorf y Montessori. Pues Montessori ya tiene mucho más, creo yo, que instaurado acá en el país. Waldorf tiene más de 30 años, tiene como 40 años ya en el país. Pero yo diría brevemente, bueno, la intelectualización empieza más pronto en Montessori y esto es por la forma en que nació Montessori. No nació para niños regulares, entonces la forma en que se trabaja es mucho, o sea, va como más a lo más abstracto más pronto. No recurren a la fantasía, justo porque pues un niño regular puede manejar la fantasía sin problema. Un niño con alguna situación, no todos pueden, ¿no? Entonces, esta parte de que los niños hablan no existe en Montessori y nosotros sí usamos, por ejemplo, las fábulas, las fábulas, ¿no? Donde los animales hablan, por ejemplo. No usamos la fantasía de Walt Disney, eso sí, ¿no? Pero todos nuestros cuentos, la fantasía es lo que se desarrolla, entendemos, en el pensamiento, en formación en ese momento, no eso. Y Los materiales. tal vez, el trabajo es individual, no es en grupo, sí, están todos en un salón, pero cada quien está en lo suyo, Y acá ¿no? Y acá no. somos Acá, una comunidad que ajá. va encontrándose en lo individual, pero seguimos siendo comunidad siempre. Sí, acá sí se trabaja muchísimo en lo social. Son multigrados en la primaria, ¿por qué y en qué ayuda que sea multigrado? Realmente es circunstancial. Sí, idealmente O sea, no. idealmente esto no debía ocurrir, es porque tenemos poquitos, pero realmente es ideal que cada grado vaya, digo, si hablamos específicamente de Manini, tenemos multigrado o bigrados por esto, pero lo ideal es que cada grupo esté con su maestra y reciba lo que tiene que recibir en su grado. O sea, esta parte es algo que hemos tenido que hacer por las circunstancias. Y si pueden también mencionar algunas diferencias con Reggio Emilia, porfa. Yo de Reggio Emilia conozco un poquito menos, yo sin embargo, también. lo poco que he hablado con una amiga mía que está totalmente metida en Reggio Emilia, hay muchas cosas en las que coincidimos. Yo pensaría que Waldorf Montessori y Reggio Emilia coincidimos en muchos puntos, sobre todo en lo que se trata de el acercamiento al niño, la forma respetuosa del acercamiento al niño. Creo que ahí coincidimos los tres. Sí, poner a la infancia en el centro. Exacto. Pero la diferencia más grande con Waldorf es que nosotras nos regimos, bueno, nos guiamos por la antroposofía. Sí. Ese es el fundamento. Es el fundamento, sí. Sí, por eso las cosas que narramos en primero, en segundo, en tercero, ¿no? Las vamos narrando de acuerdo a los procesos evolutivos del ser humano. Esto es todo, de acuerdo al conocimiento del ser humano que tuvo Rudolf Steiner. Esa es la gran diferencia, Sí. ¿no? Sí, perdón, nada más. Sí, no. Hay escuelas o hay personas, yo he escuchado, que dicen, no, es mi escuela o mi comunidad es Waldorf, pero sin la antroposofía. Entonces no eres Waldorf. Sí, no. Entonces es Montessori o Reggio Emilia, pero sin la antroposofía no puede haber pedagogía Waldorf. Es correcto. Y es una secta. Bueno, sí, yo también escuché esto Sí, alguna bueno, vez. ahorita los vamos a bautizar a todos. Cayeron en la trampa. Por eso tenemos ahí enseguida una vez. No, no es cierto. Sí, esta también es una de las cosas que a mí pues más me llamó la atención cuando llegué y yo me puse a investigar muchísimo y dije, no, pues sí, esta es una secta Montessori también, porque ¿qué creen? María Montessori y Rudolf Steiner, los dos estuvieron en la Sociedad Teosófica con Madame Blavatsky. Y de hecho, a María Montessori, sus 2 primeras escuelas se las puso la Sociedad Teosófica, a Rudolf Steiner no. Rudolf Steiner en un momento dado se separó y él formó la Sociedad Antroposófica, pero ellos tienen como este mismo origen. Entonces dije, no, pues si es por eso, Montessori también, no se preocupen, aquí todo está mezclado. Entonces, bueno, creo que sí, efectivamente, como decía Dani, se toma un poco o mucho, no sé, por la parte de las celebraciones, que de hecho en varias partes la pedagogía Waldorf no está considerada como una pedagogía porque se ven temas que tienen que ver, como les llaman, ay, se me fue ahorita la palabra, pero se considera más bien como ay, se me fue la palabra, cuando tienes que ver así como con lo astrológico y eso, que tampoco, se me fue la palabra, pero
muchas veces no se considera una pedagogía porque toca Esotérico. temas esotérico, gracias, esa es la palabra, Gracias, con Moni. temas esotéricos. Porque sí, Rudolf Steiner habla de una realidad, de un mundo espiritual. O sea, es importante entender que esto no está casado con ninguna religión, con ninguna religión. O sea, él habla de un mundo espiritual real, creamos en él o no, que está presente en nosotros. De hecho, dice que para educar realmente, para que el ser humano realmente esté formado, más que educado, formado, es necesario apelar a la formación de todos nuestros cuerpos y eso implica no solo el físico, sino también el anímico, el de la parte de las emociones, ¿no? Y el intelectual y el yo, que finalmente es el último que llega y que nos hace transitar en este mundo como seres individuales, aunque este llega a los 21 años, no quiere decir que nada más desde ahí ya somos seres individuales, el proceso empieza antes, pero en ese momento ya eres tú en tu autoeducación en adelante. Entonces, sí toma en cuenta el mundo espiritual y sí es algo que nosotros, de lo que estamos conscientes, no es algo que vamos a ir a hablarles a los niños de esto, no vamos a adoctrinar en el salón de clases jamás, aunque veamos temas religiosos, de alguna religión o de, ¿no? Si vemos el Culturas. budismo, exacto, o si vemos el cristianismo, no vamos a ir pues sí, a imponer nada a nadie, ¿no? Lo vemos así como vamos a ver a los nórdicos, ¿no? La mitología nórdica, y vamos a ver la mitología maya, y vamos a ver todo lo de todo el mundo desde esa misma visión, con ese mismo respeto y con esa misma apertura de la humanidad de la que formamos parte, desde ahí. Entonces, pues sí, tenemos momentos en que tomamos en cuenta lo que está pasando alrededor y tenemos celebraciones, pero realmente viene desde un lugar de ser cónsonos con lo que está ocurriendo en todo el universo o en el mundo en el que vivimos. Sí, en el mundo natural y pues, en el mundo espiritual, que es, como dice Gaby, pues algo que es parte de la pedagogía. Que las maestras tenemos que saberlo, los niños, ¿no? Los papás, mamás, es ideal que estén empapados de esto, pero bueno, pues no es regla. Y sí es cierto que hay una parte más, ¿cómo podría decir? Religiosa o algo. No sé si es religiosa la palabra. Sí hay una parte más, pero está relacionada, digamos, con la antroposofía, no necesariamente, o no más bien con la pedagogía. O sea, si aunque la pedagogía es parte de la antroposofía, ¿no? Vuelvo otra vez a lo mismo. No hacemos nada de forma dogmática ni para imponer absolutamente nada a nadie. Al menos yo no. Yo tampoco he visto Caide y creo que sí, esa es una decisión como que va siendo decisión de cada escuela, ¿no? Sí, Y al menos en Manini creo que se ha podido trabajar con mucho respeto y libertad, que es una de las maravillas de la pedagogía. sí, creo que se cae mucho en esto de es una secta, pues por desconocimiento, porque pues sí tienes que, hay ciertos temas, ¿no? Filosóficos, antroposóficos que tienes que estudiar para, bueno, no para ser parte de la comunidad, pero pues porque los vemos en la comunidad. Pero pasa lo mismo, ¿no? Si quieres conocer a Platón o si quieres conocer a algún otro filósofo, pues tendrás que leerlo, tendrás que empapar un poquito y pasa esto. Y otra cosa que yo creo que también abona es que, pues sí es, pues los materiales, Baldor, son muy específicos. Entonces, desgraciadamente, pues aquí entra un poco la cuestión económica y no se ha llegado al punto de que sea accesible para todos. Y esto también hace como que, ay, que es una secta. Pero yo creo que vamos a lograr llegar a todos algún día y también pues empezar a producir materiales mexicanos. Y tomando en cuenta que, por ejemplo, dicen luego que el sistema Waldorf, yo digo, no, Waldorf no es un sistema, es una filosofía porque es una forma de vida. Y podría, dentro de la misma pedagogía, filosofía, perdón, o sea, dentro de la misma antroposofía, sí tengo que decirlo, sí he escuchado algunas veces decir algunos antropósofos así como que es que todos tienen que registrarse en el Goetheanum. Yo digo, no, ¿por qué? Rudolf Steiner hizo para mí, o sea, lo que yo he comprendido de lo que él hizo, una filosofía para la libertad. Entonces, si es una filosofía para la libertad, cada uno debe tomar sus decisiones. Imposible, ¿no? Que tenga que ser así o no eres. No, 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 no. Al menos para mí, ¿no? Y por eso dije desde el principio, lo que vamos a hablar es como desde la experiencia, desde lo que nos ha tocado vivir y desde lo que comprendemos, ¿no? Entonces, yo digo, no digan esas cosas, por favor, porque si Rudolf Steiner vuelve a vivir, se vuelve a morir.
Entonces, no estén con cosas imponiendo, porque es algo que justo yo de todo lo que he leído de Rudolf Steiner, no he leído nada en lo que él diga que, y si no lo haces así, entonces te mueres, no, para nada. Entonces, no estén inventando. Pero bueno, es mi propia comprensión. Sí. Bien, ¿ibas a hacer una pregunta? ¿Bien? ¿Alguien levantó la mano? ¿No? ¿O fue sin No, querer? creo que No, nos dio... Okay. nada Perdón, más sí, fue así gracias. como apoyando a que efectivamente no se impone nada, pues. Gracias. O sea, que no hay imposiciones. Ujú. Pues Pues no sé si hay alguna otra pregunta más, porque en aras de contestar todo, creo que lo hicimos un poquito rápido, pero no sé si tenemos hay alguna 5 otra. minutos. 5 Vale. minutos tenemos, sí. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa será? Podemos abundar a lo mejor si quieren para terminar, una que no escribimos, pero que también ocurre mucho, que es la de la lengua extranjera, Oh, ¿no? Es que no son bilingües, no hablan inglés, ¿no? ujú. Y papás gratamente sorprendidos aquí en la escuela con, oye, pero qué bonito lo están, ¿no? Oh, sí, Eh, sí. hablando, ¿no? Y esto, yo tengo mis 2 hijas que no, en Lakesh no era bilingüe y claramente se decía esta escuela no es bilingüe y mis hijas hablan inglés sin problema las dos, han viajado a Estados Unidos, se han podido comunicar, o sea, viajando así, estando ellas solas en el país viajando. Entonces, y además yo digo, tienen mejor inglés que el mío, ¿no? Que yo sí estudié en una escuela bilingüe, pero es la forma en que se acerca. Rudolf Steiner, una de las cosas que dice con relación a la lengua extranjera, es que no se haga solamente una lengua más, sino que sean muchas lenguas. Entonces yo, por ejemplo, les cantaba a mis niños, cuando tenía los grados pequeños, les cantaba, y todavía lo hago, ¿eh? En maya, o sea, no es que yo hable esas lenguas, me sé canciones en esas lenguas, entonces las uso en maya, en mixteco, en zapoteco, ¿no? Todo lo que se pueda, pero por ejemplo, si tenemos una maestra, como en nuestro caso que teníamos la fortuna de tener a Meli con nosotras, pues entonces tiene el alemán, entonces metimos el alemán, entonces tenemos alemán e inglés. Y entonces el oído, decía Rudolf Steiner, que se acostumbra a distintos sonidos y después es más fácil que el niño aprenda otros idiomas, a que si solo es bilingüe, ¿no? Porque en México nos importa muchísimo que sepan inglés, pero más bien debía importarnos mucho que tengan una experiencia de muchas lenguas, no solo del inglés, ¿no? Entonces, realmente la pedagogía es lo que trabaja, lo más que puedas acercar de lenguas. Aquí pasa un poquito como pasa con la lectura, la escritura y las matemáticas. No es que los niños y niñas hasta los 7 años puedan aprender una segunda lengua, no. Si mamá es chino y mamá mexicana, háblenle en chino y háblenle en español. Lo que recomendamos es no lo mandes a sus 4 años a una clase de inglés donde va a estar sentado 2 horas. O sea, eso no, ni le va a gustar, ni es bueno, o sea, no es bueno para su postura, no es bueno para su mente, él tiene que estar jugando. Entonces, si está jugando y está escuchando canciones en otras lenguas, es más rico que tenerlo 2 horas sentado viendo o escuchando una clase. Es a lo que se refiere, pero si tiene acercamiento, si vive en otro país, por supuesto que se va a empapar y se tiene que empapar de este nuevo idioma o de esta segunda lengua. Sí, de hecho, si alguno de los papás es extranjero, Sí. pues es maravilloso que tenga esa, ¿no? Esa escucha también. ¿Y por qué no, por qué la escuela no se hace en inglés? Pues porque nuestro país nuestra lengua es el español y en la Sí, lengua también se mama la cultura. totalmente. Entonces, Sí. necesitas aprender, ¿no? La escuela en tu lengua. Ujú. Si enseñas la escuela en inglés en un país, por ejemplo, de habla hispana como el nuestro, pues también se hace una disociación y hay una ruptura que se genera inconsciente o en aras de que tengan el idioma. El idioma lo pueden tener. Yo me acuerdo mucho que tenía una mamá de un alumno mío, ella había estudiado en el Liceo Franco, ¿no? Entonces ella hablaba francés y español. Y estaba muy preocupado por el inglés y tal. Ya hablaba inglés, obviamente, también. Entonces yo le dije, oye, ¿y tú dónde aprendiste el inglés? Y me dice, no, pues ya tenía como 12 años y me fui a un intercambio, no sé qué, en Estados Unidos y en un verano. Ah, perfecto, le dije, si tú en un verano lo pudiste aprender,
que te hace pensar que tu hijo no puede, ¿no? Entonces, sí creo que a veces son como estas cosas que pasan en nuestro país, ¿no? Que sí, algunas cosas son como de no entender muy bien qué necesita el ser humano realmente a esta edad Exacto. y se caen en estas exigencias. Sí, y esto de darle el peso que se merece a la lengua materna, pues es justamente enraizarse primero. Ya que estés tú bien parado y bien firme en quién eres, dónde estás, entonces vas a poder fluir hacia otros caminos. Y es lo que se hace con la lengua materna y las otras lenguas. Sí, Fer. Fer. Pues yo nada más, o sea, compartiendo un poquito de nuestra experiencia como familia en pues la pedagogía Waldorf ya hace casi 6 años. El, el, el lenguaje que van aprendiendo los niños en español, o sea, es un lenguaje riquísimo, que no he escuchado, la verdad, en ningún otro niño fuera de Waldorf. O sea, yo cuando escucho hablar a los niños Waldorf, tienen una calidad de lenguaje bellísimo, ¿no? De pronto igual mis hijas en el juego o platicándome me salen con unas expresiones súper bonitas que pues van aprendiendo en el día a día y es esta parte de darle este peso enorme a su lengua materna y pues también por el otro lado pues ahora que Inés ya pues pasó primero de primaria este semestre pasado, digo ciclo de escolar pasado, el ver cómo le fue agarrando al inglés y al alemán y con el gusto que le fue aprendiendo y cómo la memoria para poderlo pues, empezar a usar en ciertos momentos en el juego que nos enseñará, ha sido una gratísima sorpresa, ¿no? Entonces, pues también quitándonos un poco este miedo de, ¿y por qué no va a aprender inglés? Y no va a estar retrasado. Y ahora ya estarlo viendo, la rapidez con la que lo agarran, pues también como familia nos da mucha más seguridad de pues sí, del proceso, ¿no? Y de sus etapas de desarrollo. Entonces sí, a mí me ha sorprendido la calidad del lenguaje que tienen. Sí, gracias, exacto. Sí, cuando yo conocí esto, la que fue mi asesora, nos decía, bueno, dos de mis asesoras, ellas decían, esta pedagogía es la pedagogía de la espera. Y yo decía, pues qué bien, me gusta esto de la espera, ¿no? Y cuando fui comprendiendo, dije, es verdad, es la pedagogía de la espera. Y si uno espera y uno, exacto, espera a que las cosas sucedan en su momento, ver el resultado es precioso, precioso. Esa es la palabra. No sé si hay alguna otra duda, estamos en tiempo ya y no quisiéramos abusar del tiempo de nadie. Entonces, si hay alguna duda, si no, bueno, ¿Me puedes poner podríamos para ver todos? Para ver si hay despedirnos, alguien, sí. A ver si hay alguna manita. creo que si hubiera alguna, aquí, acá se ve, pero, ujú. No, todo. Ya no hay dudas, ya no hay tabús, ya no hay. Bueno, yo quisiera aprovecharse, ¿vale? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, a mí por el contrario me preocupaba un poco que veía que muchas prácticas Waldorf estaban como muy eurocéntricas, ¿me explico? O sea, como que la fiesta del trigo. Digo, bueno, pero es que si en México somos tan del maíz, ¿cómo creen que los niños les van a enseñar del trigo y no del maíz? O sea, me preocupa mucho que haya como un desarraigo. Todo esto de que los materiales tienen que ser de otro lugar. Digo, bueno, pero pues, si aquí también tenemos buenos materiales, me da pendiente que se les metan ideas de que las buenas costumbres o formas no son las propias mexicanas, ¿no? Que ustedes al mencionar lo del maya y lo de la lengua materna, me mueven el tapete, pero pues bueno, aprovecho para preguntarles de lleno cómo llevan esto en Manini. Ujú. Sí, lo hemos conversado en algún momento, Aide y yo, aunque esto sigue en proceso. Hay muchos maestros, incluso europeos, que insisten mucho acá en América que busquemos lo que nosotros tenemos. Entonces, al menos yo, lo que hago es que trato, bueno, comprendiendo lo que el niño está viviendo, tomo la parte de nuestra cultura y la integro en cada grado como toca, ¿no?
Entonces sí, pasamos por, cuando hablemos mundo antiguo de la otra parte del océano, digamos, pues entonces también aquí veo hasta dónde llego. Por ejemplo, empiezo en Olmecas, ¿no? Bueno, de cómo llegamos acá, luego Olmecas, luego vamos bajando, bueno, mayas, terminamos con aztecas, pero aztecas o sea, desde Olmecas hasta mayas en quinto grado, y luego en sexto grado aztecas, porque aunque no son contemporáneos de los romanos, son lo mismo. El comportamiento, digamos, la forma era la misma. Entonces, el momento de ver las leyendas, justo hablando un día con Aide, ahorita ella platicará esta parte, pero platicando esta parte de sí introducir nuestra cultura, ¿no? Yo le decía, nada más fíjate cuándo qué, ¿no? O sea, que si vas a hablar de leyendas, no sean de leyendas de muerte en primero, esas las dejas para sexto, ¿no? Ese tipo de cosas. Y algunas van muy de acuerdo a lo que uno va viendo geográficamente. Y como la geografía, por ejemplo, empieza en cuarto grado desde el lugar donde estás y te vas expandiendo, pues entonces la geografía parte ahí. Aquí va a partir de su banca, en el salón de clases, y luego a la escuela, y luego Valle de Bravo, vamos a pasar por su casa. Entonces vamos, México es primero en geografía, ¿no? El país donde estás. Si estuviéramos en China, China es primero. El país donde estás va primero. Entonces, empiezas de esa manera. Y, por ejemplo, para cuarto grado es cuando entramos, que estamos con mitologías nórdicas, entonces acá podemos tomar el chilimbalam, el chilambalam, ese está ahí en Santa Fe. El chilambalam, perdón, y también el Popol Vuh, ¿no? Son narraciones que puedes hacer, lecturas, representaciones, todo eso entra en ese grado. Entonces hay que ver qué, cuándo. E insisto, sí he conocido muchos maestros de Europa o Estados Unidos diciendo, oigan, México tiene muchísimo, o sea, no pueden cargarlo de aquel lado porque ustedes tienen que tener mucho. Claro. Entonces, ellos también, por ejemplo, los norteamericanos hacen lo mismo, ellos hacen adecuaciones a la currícula para meter su parte, ¿no? Entonces... Pues es que es una instrucción que dejó Steiner por escrito, adáptate a tu época y a tu geografía, pero creo que nos cuesta, bueno, a muchas personas les cuesta soltar lo que está escrito y, bueno, en Europa les ha funcionado por 100 años, ¿no? Porque la pedagogía pues ya tiene eso. Entonces, es como confiar en, justo como dices, en lo que tenemos, ¿no? Las canciones, que la nieve en las montañas, yo jamás he visto nieve, o sea, no les voy a decir, porque ni yo la conozco, ¿no? Entonces, ok, si la canción dice nieve, pues, ¿qué tenemos aquí, no? Los pinos aquí en Valle de Bravo, o el volcán en Colima, por ejemplo. Entonces es ver lo que tienes ahí y entonces adaptar las canciones que ya están, porque la verdad es que hay muchas canciones muy hermosas que vale la pena retomar con las adecuaciones necesarias. Y sí, yo cuando de recién empecé a estudiar, pues mis maestros europeos, la currícula europea, y yo así con mi nopal, así mi bandera, ¿no? Así, no, pero ¿cómo? ¿Qué pasa con el conejo en la luna? ¿Por qué no estamos viendo los Grimms y tenemos la leyenda del maíz y la hormiga? Y... Entonces la maestra me dijo, a ver, yo no conozco tu cultura, esa es tu chamba. Entonces ahí dije, ok, o sea, dice, yo te estoy pasando lo que dejó Steiner, te toca a ti hacer este trabajo de adaptarlo. Entonces es lo que hacemos todos los días en Manini. Ok, Sí, yo digamos, si también, tienen ese compromiso, ustedes sí se identifican como con esa necesidad. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es parte de totalmente. de nuestra vida. O sea, yo amo la cultura de mi país, amo mi país, entonces no puedo no transmitir ese amor a mis niños. Sí. De hecho, yo una de las tareas que he tenido, porque pues me ha tocado en México, pues las escuelas en las que me ha tocado, pues son niños que viajan, que conocen Europa, ¿no? Que conocen otros países, pero cero México, ni siquiera la Ciudad de México. Entonces yo empezaba por llevármelos a Cuicuilco, ¿no? A ver, primer lugar de lo más antiguo que hay, cultura olmeca, así tan antiguo que la pirámide circular. Entonces, como, qué padre que conoces París, tienes que conocer Cuicuilco, ¿no? Y saber de qué se trata y cómo empezó todo aquí, la distribución. Entonces, como que trataba, incluso tengo yo en lo personal, hablando de la chamba que tiene que hacer el maestro, yo tengo un recorrido de cómo debe ir la historia, no cómo debe ir, de cómo yo me imagino que es ideal enseñar la historia de nuestro país en todo lo que tenemos cerca, porque además tenemos un montón de cosas cerca, ¿no? Aquí, estando cerca de Ciudad de México, hay muchísimo que puedes visitar. Entonces tengo mi recorrido así por épocas de lo que se puede visitar, que es un montón. Para historia. Sí, entonces es adaptarlo pues a nuestra geografía. Aquí, por ejemplo,
Tenemos aquí en Valle de Bravo, pues tenemos muchos alfareros, tenemos a las mazaguas, ¿no? Que hacen bordados preciosos. Entonces, en oficios, pues no vamos a ver al blacksmith, ¿no? Que pues no. Vamos a ir a ver bordados mazaguas, vamos a acercarnos a los alfareros que hay aquí. Entonces, pues es justo estar viendo, es nuestra tarea hacer eso. Sí. Muchísimas gracias. Qué belleza. Con gusto. Y bueno, pues ahora hay un chat, no sé si hay alguna pregunta, no creo que es nada más un, no, uno nuevo. Aquí hay que tocarle uno nuevo. Dice, buena plática, gracias por seguir compartiendo sobre la pedagogía. Ay, Gracias, pues gracias. gracias a ustedes. Pues, Yo creo que ya cerramos sí, porque por la nos hora. pasamos. Bueno, estamos abiertos en la escuela con mucho gusto, podemos platicar. Constantemente tenemos conversaciones, pláticas, presentaciones, así que son muy bienvenidos cuando Sí, gusten. gracias por su tiempo y a quienes puedan, pues nos vemos mañana en la escuela para la charla que va a ser ahí en el bosquecito de Manini. Sí. Buenas Bueno. noches a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, Aide. Gracias a todos. Bonita noche. Bye, bonita Bye. Bonita noche. noche. Bye, bye. ¿A qué horas mañana? ¿A las A las 10? 9. A las 9. 9, pero 9. De 9 a 10:30. Sí, vernos 8:45 en la entrada, 10 para las 9, para bajar juntos en esa hermosa caminata y ya arrancar con Gaby. Órale. Y con Juan. Gracias, y Juan. Vale. chao. Besos. Buenas noches. Bye. Vamos aquí.